Ah, no, pero esa vez la llevé, como era difícil, y eso y me subió todo el lado. Sí, pues. ¿Ocho? Sí. ¿Cuánto mucho? 7.500. No sé si quieren a $5. Es mío, no lo gano, lo usé solo para la cena de la hermana y se la llevé nunca. Sí, bueno. Al chile. La verdad que sí. La verdad que sí, a mí sí me atrae. Veo una brocha en 1999 y digo, está barato. Eso más barato que ¿Qué te fumaste antes de venir? ¿Qué te fumaste antes de venir? soy casado. Che, ¿Es la que te encontraste? Es una hormiga. Un plumón, algo así parecido. está redoblado. Está redoblada la punta. No tengo la ropa, pero a veces creo. Si quieres te presto la de elecciones. Mi hermana se lo roba. Sería muerta. Es que pasa que la presidenta de mesa dijo, ¿y ahora qué hacemos con esta lapicera? Dice. Y dice, llévatela, dice. Y se llevó unas 4 o 5. Y bueno, yo me quedé con Si fuera mi ley, diría que cada uno se trae una lapicera. ¿Querés intentar que te salga con el a ver, dame un efecto. Ahora son verdes y Bueno chicos, perdón la demora. ¿Tienen
tienen todo el teórico, ¿no?, que les mandé. Sí. Es cortito el teórico. Más que nada, en este teórico, yo diría que presten atención, traten de entenderlo, traten de entenderlo y si no lo entienden, pregunten. Porque siempre pasa lo mismo, que hay detalles en el tema que se lo explico 20.000 veces, pero no sé si es por una cuestión de no sé qué, pero nunca o hay muchos que no lo interpretan o no lo saben explicar al tema cuando se lo pedimos. La primera parte habla de, digamos, cómo es básicamente la vida de una bacteria, una célula. Fíjense que ahí tenemos metabolismo, acá estamos haciendo referencia al metabolismo bacteriano. ¿Qué es lo que es el metabolismo para ustedes? El conjunto de reacción. ¿No? Conjunto de reacciones. Exactamente, son todas las reacciones que le permiten a la célula, o a la bacteria en este caso, vivir. Sí, o sea, son todos los procesos bioquímicos que ocurren a nivel celular, en la bacteria y en cualquier célula, en la cual se producen, se reproducen, mejor dicho, los alimentos, se eliminan elementos de la célula, que es, digamos, el proceso en el cual que le permite a la célula vivir. Y también los procesos de degradación. Entonces, cuando hablamos de metabolismo, tenemos dos cosas. Esto es básico, ¿no? ¿Cuáles son los dos mecanismos de los procesos de metabolismo? Anabolismo y catabolismo. Anabolismo y catabolismo. ¿Qué significa cada uno? El anabolismo es de síntesis. ¿Cómo? Una reacción de síntesis a partir de una molécula pequeña que da un compuesto más rápido. O sea, son todas las reacciones, el anabolismo son todas las reacciones que se producen a nivel molecular con el objeto de lograr o de conseguir un producto que le permite a la célula sobrevivir o vivir. ¿Sí? Y el catabolismo, De degradación. exactamente, degradación. Nosotros cuando trabajamos en el laboratorio podemos, por lo general, hacer una determinación de metabolitos que son producto del catabolismo y también del anabolismo. Por ejemplo, si medimos la glucemia, ¿qué estamos viendo? ¿Qué? ¿Catabolismo? ¿O anabolismo? Anabolismo. Es un producto que se formó. O sea, también yo puedo ingerir la glucosa, pero es un producto, digamos, que se va ¿cómo se llama el ciclo? Se va degradando exactamente, pero a partir de la glucosa. Pero yo lo que estoy haciendo es medir la glucosa. Pero si yo en realidad voy a lo puramente bioquímico, estoy midiendo producto de catabolismo. O sea, yo voy a medir indirectamente la cantidad de glucosa que tengo a través de una reacción enzimática, ¿no? Una reacción, digamos, de degradación de la glucosa que mide el C-fosfato en toda la reacción que la vieron, supongo, en bioquímica o en alguna materia, donde ustedes cuando leen el producto, o sea, yo hago una reacción, esa reacción me va a dar un producto coloreado, que por el espectrofotómetro o en el autoanalizador yo voy a detectar un color. Ese color viene por el complejo que se forma a través de la degradación de la glucosa. Entonces, está viendo, si leemos la glucosa como anabolito puro, sería un anabolito. Y si vemos la reacción que se produce, la que vamos a leer, es al contrario, sería el catabolismo. ¿Se entiende o no? Por ahí es medio mezclado, pero si hablamos de glucosa, de colesterol o cualquier tipo de anabolito que nosotros miramos puro, que no sufre ninguna degradación, yo estoy hablando de un anabolito o anabolito. ¿Se entiende? Sí. El catabolismo de la glucosa es porque cuando se saca la muestra se va degradando a medida que pasa el tiempo, digamos varios minutos, o porque claro, eso yo lo relaciono con eso.
Sí, está bien, hay un proceso, en realidad una etapa es la etapa preanalítica en la que hay que tener cuidado. Yo cuando hago la extracción, se supone que lo que quiero es medir cuánta glucosa tiene en sangre ese paciente, ¿sí? Ahora, ¿qué es lo que hago en la reacción? O sea, en el autorizador o manual, lo que hago es determinar qué cantidad de glucosa a través de un producto del catabolismo. ¿Se entiende? Entonces, cuando yo hago la extracción, o utilizo un anticoagulante digamos que inhibe la degradación de la glucosa, o directamente lo que tengo que hacer, lo más rápido es, si no utilizo el anticoagulante que es para glicemia, se llama así, o para glucemia, ¿qué es lo que va a pasar? Yo necesito que esa glucosa, aunque ya hayan hecho la extracción, la degradación sigue produciéndose. Entonces, si ustedes mientras más demoren en separar el suero o el plasma digamos, de los componentes, el componente líquido donde está ya sea plasma o suero, donde está la glucosa, esa glucosa se va degradando. Si yo demoro mucho, si dejo la muestra ahí que sube mucho tiempo, el valor de la glucosa va a ser por defecto. O sea, voy a medir menos de lo que es. No así, por ejemplo, el colesterol. El colesterol yo puedo dejar a la muestra sin separarla, y ese colesterol va a aumentar. Porque ¿qué pasa? Las membranas celulares se degradan. ¿Y qué contienen las membranas celulares? Fosfolípidos. Entre ellos colesterol. Entonces, ¿qué va a pasar? Voy a medir por exceso. O sea, el colesterol va a ser por exceso. Entonces, lo correcto es, o lo coherente es que yo apenas haga la extracción, una extrusión rápida, si voy a hacer con suero, y si hace con plasma, se lo puedo. ¿Qué pasa cuando tenemos plasma? Tengo un anticoagulante, los glóbulos rojos se van a separar inmediatamente. Entonces, ¿yo puedo centrifugar en el momento o no? Sí. Ahora, si yo tengo una extracción de puros entera, ¿puedo separar inmediatamente? No. ¿Qué tengo que esperar? Que sude el suelo. ¿A que sube? ¿Qué significa eso? Hay que ponerlo en el baño María para que se separe de los glóbulos. Claro, pero bioquímicamente, ¿qué significa? Que los componentes de la coagulación actúen, forma el coágulo, libera el suero, entonces voy a tener ahí el anabolito en ese caso, o el metabolito. Si no sabemos bien a qué se refiere, es mejor hablar de metabolito y no de anabolito o catabolito, porque por ejemplo la pata y estamos diciendo otra cosa. Entonces, cuando hablamos de metabolismo, nosotros hablamos, decía, de los procesos que va a producir la célula en la sobrevivencia, o en la formación, en el crecimiento, en la sobrevivencia, o incluso hasta en la muerte, para hacer los productos que se van a producir, entonces a través del metabolismo, del anabolismo y del catabolismo. ¿Se entiende eso, no? Bueno, acá en el cuadrito de la página, no sé qué página, la primera página, hay un cuadrito, no sé si lo entienden, pero habla de metabolismo. Hace referencia hacia abajo del metabolito y de las reacciones bioquímicas o químicas, dice ahí, pero en realidad son bioquímicas, que se producen. Ese metabolito sufre una transformación. ¿Sigue en el cuadrito? Dice cambio de transformación. Entonces, cuando nosotros hablamos de metabolismo, hablamos de esa transformación, ya sea por síntesis o formación de un producto. Eso va a transformar los nutrientes que mediante reacciones químicas me van a dar estas reacciones metabólicas que van a permitir obtener algún producto. Recuerden, cuando hacemos una degradación, por ejemplo, de la glucosa, ¿para qué se hace la degradación de la glucosa? Para obtener energía a través de qué? De la glucosa. De glucosa. Pero ¿cuál es el producto que nos va a dar energía? El ATP. Bien. Entonces, esas reacciones bioquímicas también van a dar una masa de energía, y esto va a permitir el crecimiento, la reparación, la reproducción de la célula. Después tenemos los nutrientes, ¿cuáles pueden ser? Hacia la izquierda,
carbohidratos, lípidos, proteínas, vitaminas, minerales, aguas, o sea, son todos los componentes que van a permitir que esas reacciones bioquímicas se produzcan, ya sea anabólica o catabólica. ¿Se entiende? Bueno, ¿por qué le hablo de esto? Un poquito de una síntesis, vamos, para hacer una introducción al tema. Lo que quería que ustedes quede bien clarito que es el catabolismo y que es el anabolismo. Ahora, cuando nosotros estamos hablando en el laboratorio, cuando nosotros hacemos un cultivo, ¿qué estamos haciendo con la bacteria? ¿La estamos reproduciendo? Y para que esa bacteria se reproduzca, ¿qué necesitamos? Nutrientes. ¿Qué más? El pH adecuado, temperatura adecuada. pH adecuado, nutrientes. ¿Qué más? pH. ¿Qué más? Temperatura. ¿Qué más? Tiempo. La water, que es la cantidad de agua. Y el tiempo, obviamente. ¿Qué es la profe? Ahora es el water, que es actividad de agua. La Agua. actividad de agua es el agua que está disponible en una reacción bioquímica. Entonces, en base a estos nutrientes que yo, digamos, a estos ingredientes que yo tengo, cuando hago el extendido, digo, perdón, ¿cómo se llama? Cultivo. Cuando hago el cultivo, ¿cómo se llama cuando Sembrado. digamos, sembrado? Cuando nosotros sembramos, ¿en qué sembramos? En una placa, solamente en placa. No, en tubo. En tubo. Entonces, cuando nosotros hagamos el sembrado, ¿qué significa? Poner esa cantidad de bacterias en un medio, le tenemos que dar. Ese medio, obviamente, usted sabe que tiene los nutrientes, y ese nutriente, obviamente, debe estar balanceado con un pH. O sea, la bacteria necesita por sí un pH para poder sobrevivir. Ustedes saben que, por lo general, las bacterias, ¿a qué pH crecen? Neutro o alcalino. ¿Segura? ¿Están seguras? ¿Por qué no? Porque ahora tenemos que alcalinizar al medio para evitar la formación de la bacteria. Si hay una infección, yo doy medio ácido y lo alcalinizo. ¿Sí? ¿Por qué dice poner bicarbonato? Por ejemplo, en el bicarbonato que va a ser una base, va a disminuir la acidez del medio. Entonces, ¿y qué más voy a necesitar? Temperatura. O sea, si yo hago el sembrado de esas bacterias en el nutriente, o sea, ¿dónde está contenido el nutriente? En el medio, o sea, en el agar, o en hay que tener todos los ingredientes que yo necesite. Justamente, ustedes saben, ya vieron medio cultivo, ¿no es cierto? Saben que para determinadas bacterias hay determinados medios cultivos, no es que el medio cultivo sirva para todas. Cada una tiene su... ustedes saben que hay medios cultivos que son diferenciales, que son todas esas cosas que saben de la bacteria. Entonces van a utilizar el medio necesario para la bacteria que nosotros supuestamente... o sea, nosotros intuimos que está esa bacteria, nunca es que la vamos a buscar. Nosotros vamos a cultivar esperando encontrarla. Si es que encontramos esa bacteria, que vamos a diferenciarla, vamos a distinguirla por ciertas características, puede ser característica morfológica, puede ser característica bioquímica, que van a decir esta bacteria es tal cosa. Entonces ustedes van a tener ahí los ingredientes, digamos, los nutrientes que necesita ese cultivo, ¿sí? Específico para lo que estamos haciendo. Si estamos haciendo una orina, si estamos haciendo un copro, si estamos haciendo que es un nuevo cultivo, cada uno va a tener su medio específico. Entonces ahí van a tener en cuenta los nutrientes, ¿sí? Yo les hablo así muy en general porque, bueno, creo que ya vieron en la materia y tampoco quiero marear, porque a mí lo que me interesa es que ustedes sepan cómo es que se produce el metabolismo celular y cómo es que yo, a partir de una cantidad de bacterias, puedo reproducirlas y después también eliminarlas. Entonces, si nosotros decimos que tenemos los nutrientes, tenemos el pH, la temperatura también, ustedes saben que es lo mismo, la temperatura es selectiva para distintas bacterias. Bueno, no es que a todas las cultivamos a 36,5. Hay distintas bacterias
que tampoco les digo un listado, digamos, porque eso supongo que lo saben, y tampoco para no marearlos. También el contenido de agua, si ustedes saben si supongan que el agar se le seca, ¿pueden hacer el extendido? Ahí digo, el sembrado. No. ¿Pueden hacerlo? No. Sí pueden, lo que no deben. O sea, ¿qué va a pasar? Esa bacteria no tiene agua para vivir. Entonces, ¿qué va a pasar? Se va a morir. Lo mismo, el tiempo. O sea, yo necesito así un tiempo para poder o sea, necesito darle un tiempo a la bacteria para que crezca y me forme una colonia que sea representativa, una colonia que tenga las características que tiene que tener para que yo identifique esa bacteria. ¿Se entiende? Entonces, ahí tienen me faltó el potencial redox. También ustedes saben que las reacciones bioquímicas se producen más que nada por un potencial de oxidorreducción. Eso lo vieron en química, ¿no? Lo que son las reacciones de oxidorreducción, en la que digamos más que nada transferencia de electrones y todo eso, pero bueno, lo que me interesa es que ustedes sepan que necesita un potencial redox suficiente para poder crecer. Y también, bueno, me faltó la composición del alimento, bueno, estaría dentro de lo que es nutrientes, lo que estaba haciendo recién, que va a depender de qué nutrientes tenga ese medio, van a crecer o no van a crecer. Y después tenemos la 5, dice presencia de sustancias antimicrobianas naturales. Obviamente, si yo estoy haciendo un cultivo, yo lo que tengo es que en esa siembra voy a tener supongamos que es redondo, yo voy a hacer un estriado. Ustedes saben cómo, bueno, hay distintas formas de hacer estriados, ¿cierto? Eso también lo vieron. Va a depender también de qué estén investigando. Entonces, las bacterias van a crecer siempre y cuando en ese medio, porque sin ese medio no puedo tener nutrientes, pero también puedo tener antibióticos. Antibióticos no significa que solamente le ponga, digamos, algún químicamente que sea antibiótico, sino puede ser un nutriente que sea tóxico para la bacteria. Entonces, ese nutriente va a matar esa bacteria y no va a crecer. Entonces voy a evitar no sé si voy a evitar o voy a impedir el crecimiento que yo busco. Porque lo que yo busco es que, ¿por qué esto se hace la siembra así? ¿Vieron el cultivo como ya una vez desarrollado? No me explicaron lo de la siembra. No me explicaron los diferentes estriados que hay. Claro, hay distintos tipos de estriados. Hay unos que, por ejemplo, son estos, después hay otros que uno hace esto y después levanta el lanza sin tocar nada y pone en otro lado. Y de ahí sigue. A ver si lo puedo hacer. Uno, por ejemplo, yo voy a hacer esto. Se va a ir más, no se ve muy bien, pero ustedes van a ver el estriado. Aparte, ustedes saben que el gel es como algo transparente, se ve apenas, porque ustedes hacen la carga primero esterilizan el lanza, el fuego, todo eso, cuando la enfrían, levantan la muestra, es lanzada, ya tienen la medida suficiente, digamos la medida exacta que hay que apoyar, y ustedes apoyan el lanza y van extendiendo. Bueno, acá tienen que hacerlo en zigzag, y por ahí se levanta esto y se puede hacer otro estriado acá. Otro puede hacer levantar de acá y pasar así, entonces van cambiando y van haciendo en toda la superficie. Y hay otro que solamente de distintas formas, o por ejemplo si tienen en tubo, ustedes saben que en tubo se hace si ustedes ven el tubo desde arriba, ¿cómo es pico de flor? ¿Cómo queda el agar? Así, ¿no es cierto? Hay algunos que son así, que son en pico de flauta. ¿Sí? Entonces ustedes van a hacerlo desde arriba hasta abajo. Hay otros en los que ustedes van a tener el agar directamente puesto así. Entonces, ¿qué van a hacer? En una anza en punta, ya no se con el aro, en punta, introducen. Entonces, cuando ustedes introducen, la muestra se va descargando y obviamente cuando llega al último va a llegar limpia la lanza, entonces va digamos, a haber menor cantidad. Entonces después cuando ustedes hacen, obviamente introducen y sacan esto y mandan, obviamente tapan, mandan al cultivo y después van a ver que acá se produce
un crecimiento bacteriano que lo van a ver así. Bueno, es como que lo hacemos amplio y va a ir disminuyendo hacia el final. Y acá voy a tener las colonias más puras prácticamente, ¿sí? Pero ahí más que nada voy a ver las características de la colonia y todas esas cosas. Pero yo lo que quiero es que ustedes vean eso, que la importancia de los componentes que permiten a la bacteria sobrevivir para, para reproducirse y sobrevivir y finalmente van a morir. Entonces, si yo necesito todos estos componentes, bueno, me faltaban, decía, la presencia de antimicrobianos, bueno, también habla ahí de la microbiota competitiva, o sea, esto ya de por sí hay una microbiota del momento de sembrar. Porque cuando ustedes sirven, por ejemplo, una orina, esa orina no es que solamente tiene la bacteria que me está produciendo supuestamente una infección urinaria, se puede hacer una Escherichia coli. En esa muestra de orina yo encuentro un montón de bacterias, pero ¿qué pasa? Yo, como usé un medio que es selectivo para que crezca solamente Escherichia coli, o alguna bacteria que esté contaminando la orina, esa, digamos, que esté produciendo una infección urinaria, yo voy a detectar solamente la Escherichia coli y las demás van a crecer, pero van en esta zona. El crecimiento va a ser como más... qué lástima que no lo vieron, tampoco le puse una foto. Van a ver como los puntitos bien amontonados. Pero vieron por lo menos un cultivo saludado. Bueno, esos son puntitos que en esta zona donde yo tuve más cantidad de bacterias. Entonces van a crecer todas. Lo que pasa es que a medida que se va diluyendo, van creciendo las bacterias que son selectivas para ese medio de cultivo y las demás van muriendo, ¿se entiende? Entonces yo lo que voy a hacer, voy a ir aislando, porque van a ir creciendo la más selectiva y cuando llego al extremo ya tengo las bacterias, las colonias puras, ¿se entiende? En esta parte es porque la veo más ancha, porque yo voy a ver muchos puntitos de distintas características, pero acá le voy a ver los puntitos, vamos a hacerlo así. Las colonias que están separadas. ¿Se entiende? Hay unos factores que afectan al desarrollo bacteriano, creo que no hay ninguna complicación, ¿no?, para entenderlo. Si por ahí esto que es nuevo para ustedes, la actividad de agua, acuérdense que el agua disponible, ¿qué significa? El agua que la bacteria puede consumir en el medio. Porque yo puedo tener agua y esa agua está atrapada en otras moléculas y esa bacteria no va a poder consumir agua esa, ¿sí? Entonces, si yo hablo de actividad de agua, hablo del agua que está disponible para que consuma esa bacteria, entonces voy a tener la disponibilidad de agua para que sea Ahora, ¿qué pasa si yo cuando yo hago el cultivo celular? Yo primero voy a tener, ¿cómo se dividen las bacterias? Yo tengo esta bacteria, ¿cómo se va a dividir? ¿Cómo hacer división? ¿Cómo? Por eso, ¿qué voy a tener acá en la división? Dos células hijas, iguales o diferentes? Iguales. Vamos a hacer con ustedes. ¿Y ahora qué va a pasar con estas? ¿Qué va a pasar? Exactamente lo mismo, se va a dividir en dos más. Bueno, supónganse que son iguales. Y a su vez, esta, ¿qué va a pasar? Entonces yo en la primera generación celular voy a tener o sea, en la primera voy a tener ¿cuántas células? Dos. O sea, a partir de una célula que se llama la célula de origen, en la primera generación voy a tener dos células hijas. En la segunda voy a tener 4. En la tercera 8. Y así sigo. Entonces, cuando yo quiero calcular la población bacteriana, lo puedo calcular en base a la generación que yo tenga, y acá voy a tener a partir de una
voy a tener, siempre van a ser, va a haber 2 cada una y lo pongo como exponente para, por ejemplo, en la primera generación, el exponente sería 1. ¿Sí? Entonces, 2 a la 1, ¿cuánto es? 2 por 1. 2. Ahora si tengo una tercera, voy a tener 1 por 2 a la 2. 2 a la 2, ¿cuánto es? 4 por 1. Y ahora sigo así. La población en la tercera tiene 1 por 2 a la 3. Y a ver cuánto es. 8. Y así sigo. O sea, si yo le digo en la población, supóngase, qué sé yo, en la generación décima, ¿cuántas bacterias voy a tener? Sería N, o sea, población bacteriana, 1, siempre hace 1 porque a partir de una sola célula, por 2, que cada célula da 2 hijos, a la 10. ¿Cuánto es 2 a la 10? 2 por 2. Matemática. ¿Cuánto es? 2000. Matemática, chicos. 2 veces 10. 2 por 2 por 2 por 2 por 2. Parece jardín de infante. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 24. y 10. Es mucho para usted. ¿Cuánto es? 1024. 2 por 2, 4 por 2, 8 por 2, 16 por 2, 32, 17. Factor de dilución que puedo utilizar. Es lo mismo que se hace cuando hacemos una dilución. Ustedes hacen una dilución en 2, 4, 8, y bueno, acá pasando bien porque tienen 2. Cuando hacen la dilución van pasando de 2. Entonces, ¿cuánto es esto? 1024. 1024 células en la generación 10. Y así van a seguir. Entonces, ¿entienden esto o no? La fórmula es esta. Yo multiplico, o sea, la población bacteriana va a ser 1 porque a partir de una sola célula. 2, y esa célula da 2 células hijas. Y el exponente iría a la generación. ¿Sí? En este caso va a ser la primera, la segunda y así vamos sumando. ¿Se entiende o no? Sí. No será, en realidad el sistema, esto se lo va a decir muy de jardín de infante, pero para hacer el cálculo de la población bacteriana hay un proceso en el que incluye el logaritmo exponencial y todas esas cosas, entonces es más complicado. Pero no le voy a complicar la vida, yo solamente quiero que ustedes entiendan esto, porque el proceso, porque acá vamos a hacer una parte cuando hablamos del proceso exponencial, es justamente por esto. Porque una célula va a dar 2 células van a dar 4, los 4 van a dar, y así va a seguir. Entonces, si se hacen experimentos, y como decía, hay fórmulas matemáticas que se aplican en esto, que son muy complicadas y no se las voy a dar, pero creo que se la puse ahí abajo, ¿no? Sí, bueno, fíjense que está, antes de hacer la curva está la explicación. Pero más que nada algo que nosotros podemos, en base a esa fórmula, yo le diría que no le hagan mucha importancia a la fórmula, porque me interesa que ustedes sepan, porque esto se lo preguntamos siempre en el final, sepan interpretar la curva o la gráfica, que no es difícil, pero para hacer esa gráfica se aplican todas esas ecuaciones. Ustedes ven que tenemos t sobre g por logaritmo de 2, porque yo, en base a todas esas fórmulas matemáticas, yo puedo calcular el tiempo que va a demorar. Supónganse que yo quiero tener las 1024 células. Entonces, en base a esa fórmula, yo puedo calcular en qué tiempo voy a tener esas 24 células. ¿Sí? Entonces, digamos, puedo aplicar la fórmula para
distintos parámetros, pero que no lo van a hacer ustedes, no, yo solamente quiero que ustedes entiendan cómo que se llegó a la fórmula, a la fórmula y a la ecuación, a la gráfica que vamos a ver. Si yo grafico la población bacteriana en función del tiempo, o sea, en el eje de la Y yo voy a poner esto de ahí y esto de aquí, ¿sí? Yo voy a poner la N, que sería la población bacteriana, y en función del tiempo, ¿sí? Que inicialmente, cuando yo esa muestra la cultivo, ¿tengo bacteria? Sí. Sí. Entonces, ¿dónde empezaría mi curva? En el 1. Exactamente, arriba de 0. O sea, nunca puedo comenzar acá. Y si lo digo ahora, y si le preguntan en el parcial o en el final, no me lo van a decir. Porque todo el mundo hace esto. Levanta, va. Eso está re mal. Sí. Entonces, y cuando le preguntamos por qué la hace, no la saben entender. Entonces, lo que quiere que la curva está en caída. Primero, acuérdense de población. Incluso acá puedes, cuando hablamos, chicos, cuando hablamos de población bacteriana, podemos hablar de número de bacterias o podemos hablar incluso de unidades formadoras de colonias, ¿sí? O de colonias, número de colonias. Usted sabe que cuando, por ejemplo, cuando se informa un resultado de bacteriología, se ponen tantas miles de colonias o de unidades formadoras de colonias. Al final se ponen un número de bacterias. Pero ese número yo lo puedo calcular, como les decía hace un rato, puedo calcular todo lo que sea el número de bacterias en el primer tiempo, el tiempo que va a demorar, etcétera, etcétera. Entonces, yo siempre voy a partir de una cantidad, pongamos N0, de bacterias, ¿sí? Yo hice la siembra, ¿sí? Agarré en el agar, hice la siembra. Las bacterias comienzan a vivir inmediatamente, o sea, comienzan a reproducirse inmediatamente cuando yo hice el cultivo, ¿o no? No. Hay una fase, una etapa de preparación, ¿sí? En la que eso va a depender de qué tipo de bacterias estemos viendo, de que estemos estudiando y todas las características que tiene esa bacteria. Entonces, para empezar, vamos a comenzar desde un valor por encima de 0. Puede ser cerca de 0, pero nunca 0. O sea, nunca va a salir del origen en donde se cruzan las curvas. Siempre va a ser por arriba de esto. Entonces ahí voy a tener una fase de crecimiento, de adaptación, en la que yo puedo observar que aumenta el volumen, pero jamás va a aumentar la cantidad de bacterias, ¿sí? En esta etapa yo voy a tener la primera fase, la fase de adaptación o de síntesis, ¿cómo se lo puse? Latencia. De latencia, que sería, digamos, la fase también, como decía, de adaptación o de síntesis. Yo por ahí, para que se acuerden más, la de síntesis, porque es donde la célula empieza a acumular nutrientes, a hacer procesos de anabolismo, ¿sí? Porque la célula empieza a acumular todo lo que necesita para sobrevivir. Entonces, una vez que, por empezar, a partir de que yo hice el cultivo, tengo todos los ingredientes que tenía o que necesitaba para que esa bacteria viva. ¿Me entienden? Entonces, pasado un determinado tiempo, esa curva sí ya va a comenzar a levantar, ¿sí? Es cuando ya se va a producir esta división que le decía que a partir de una empezamos a tener dos y así. ¿Sí? Ahora entonces esto va a empezar a crecer, como es un crecimiento, digamos, proporcional. 2, 4, 8, etc. Entonces, a medida que va aumentando un número, aumenta en el tiempo. Entonces eso va a ser una recta. Esto va a dar una recta hasta un determinado tiempo. Y al momento en que esa recta ya va a dejar de crecer y va a comenzar en una etapa continua, plana, digamos, que es la llamada fase estacionaria. Y de ahí va a empezar a decaer. Realmente los gráficos de los libros y todo eso se lo cortan ahí. Si yo continúo, para empezar a mover eso, así lo entienden si no se van a sentir.
Chicos, acá la inflexión nunca es esto. Nunca hagan eso, porque siempre, incluso en funciones el gráfico lo hacen así. Y acá no es así, es una curva. ¿Por qué? Porque cuando comienzan a dividirse las bacterias no es que es inmediato. De a poco van a comenzar a dividirse una, la otra y así. Por eso va a empezar a aumentar. Una vez que esta recta, que digamos que esta curva como la recta, ahí sí ya le mete pata y sigue derechito. ¿Se entiende o no? Sí, sí, sí. Entonces, cuando yo le explico, cuando pida la explicación de por qué hay una recta en la fase exponencial, es fácil. Y es porque tengo que las bacterias están creciendo, se están dividiendo de forma logarítmica, o sea, una bacteria va a dar 2 bacterias, 4 bacterias, así se llega a un punto. Acá también pasa lo mismo. Acuérdense nunca que son inflexiones, son curvas, siempre son curvas y nunca este corte, digamos, de recta. Acá lo mismo. Entonces, ¿cuándo comienza la etapa estacionaria? Sí, estacionaria. Cuando por alguna razón los factores de crecimiento de la célula, de la bacteria, se alteraron. Supónganse, llega un momento que los nutrientes que tengo en ese medio cultivo se bajaron o disminuyeron o se agotaron. ¿Sí? Entonces las bacterias ya van a empezar a competir entre ellas por los nutrientes. O supónganse que le falta el oxígeno. O supónganse que viene un compañero y bajó la temperatura, no se dio cuenta, o la subió demasiado. Entonces esa bacteria ya perdió las condiciones de viabilidad. Porque si disminuimos la temperatura, el crecimiento disminuye. Si aumenté la temperatura suficiente, también va a disminuir porque la bacteria no está creciendo a su temperatura óptima. Acuérdense que las bacterias necesitan una temperatura máxima y mínima para sobrevivir. ¿Sí? Son las temperaturas óptimas de crecimiento. Siempre va a ser un rango. Supónganse que nosotros tenemos la temperatura normal del cuerpo, por ejemplo, es 36,5. ¿Sí? Entonces yo en un rango puedo tener digamos, la presencia de bacterias que están vivas. Entonces cuando hablamos de fiebre o febrícula primero va a subir los 36,5, después va a pasar a 37 y entonces ya va a ser fiebre. ¿Sí? Y para abajo, bueno, vamos a tener este. Entonces, en este rango, las bacterias pueden estar vivas, pero por encima de eso ya no, o van a disminuir eso. No es que se van a morir, sino que su reproducción va a disminuir o se va a hacer nula directamente. Si yo enfrío, esas bacterias no se van a morir, pero se van a quedar quietas. O sea, no van a crecer más, digamos. Exactamente, no van a crecer, pero si yo le vuelvo a dar las condiciones de temperatura, va a volver a crecer. Entonces este es un proceso en el que cuando yo altere los valores, digamos, los nutrientes o la temperatura o cualquiera de los factores de crecimiento, va a hacer que esta célula se detenga. ¿Por qué la curva no cae directamente para acá? Porque la muerte o la disminución de la reproducción no es inmediata. ¿Y por qué es una meseta, digamos? ¿Por qué es plano acá? Porque en este momento, cuando las bacterias empezaron a ver que no hay nutrientes, que no hay temperatura óptima, etcétera, etcétera, las bacterias empiezan a morir, pero no dejan de dividirse. Entonces, hay un equilibrio entre las bacterias que van creciendo y las que van muriendo. ¿Se entiende? Acá solamente crecen, ninguna muere. Quizás muere alguna, pero no es una cantidad significativa como para que la curva se altere. Pero acá sí las bacterias van a empezar a crecer y a morir, de forma proporcional, hasta que llega un momento en que la cantidad de bacterias que mueren son mayores a las que viven. Entonces ahí va a empezar a decaer la curva. ¿Sí? Entonces yo voy a ver que la cantidad, o sea, acá el número de bacterias, ¿cómo sería? Acá arriba. Constante, pero en cantidad respecto a lo demás. Sería el número máximo de bacterias que yo voy a tener esa reacción. ¿Sí? Ahora, si yo ya cuando empiezo a bajar, obviamente voy a tener menos cantidad mientras más pasa el tiempo. Y van a ir muriendo la cantidad de las células, las bacterias, va a quedar un remanente hasta que, en teoría, tendría que llegar hasta cero.
¿Por qué? Porque si me mueren todas las células, entonces voy a tener que no me quede ninguna viva. Por ahí, algunos la cortan en la curva, como decía acá, que no está del todo mal, porque a mí lo que me interesa es el proceso de ahí nada. Pero si vamos a la lógica, es que las bacterias, como no tienen, ¿por qué decíamos que no sobreviven? ¿Por qué tenemos la etapa esta? Porque ya se le acabaron, digamos, todos los ingredientes, los factores de crecimiento. Entonces, yo acá, en algún momento, las bacterias no van a tener ninguno de los factores de crecimiento, obviamente se van a ir cambiando. Ahora, ¿qué pasaría si puedo hacer que yo, en esta etapa, hago acondiciono el medio, no sé, le agrego algo, hago otra gráfica? ¿Qué pasaría ahí? Vuelve de vuelta. Exactamente, va a ser quizá el tiempo de latencia sea más corto o no, va a depender también de la bacteria, y entonces va a producir lo mismo. Y como es, para que esa curva se pueda hacer, yo la recondiciono, supondría que esta curva se va a subir hasta este valor y va a quedar ahí y va a bajar lo mismo. ¿Eso es cierto o no? ¿Qué pasa cuando está muriendo? No, se murieron. Porque, no sé dónde me preguntaba calcio. Y ahí vemos que queda por lo menos una viva para que vuelva a reproducirse. Claro. O sea, por eso ya lo bueno es que la curva esa va a depender de dónde yo me he quedado. Si quedaron, por ejemplo, 10, 100 bacterias, entonces yo voy a ver en qué punto se corta. Por eso es que no llega hasta el final, No, por eso digo, si yo no llegué hasta el final, o sea, si llegué hasta el final, no queda ninguna, y acondiciono de nuevo el medio, ¿va a haber células que puedan vivir? No. No, ya no quedaron nada. Si quedó un poquito, sí, yo puedo. La pregunta era si yo cuando restablezca esto voy a obtener la misma curva o no. No. En teoría no, a menos que yo tenga la misma cantidad inicial de células. Si yo justo corto, capaz imposible, nadie va a poder hacerlo, que yo justo corte acá cuando tenía que hacer 100 unidades por moda de colonia. Y acá también 100, entonces sí. Pero aparte de eso, voy a tener que restablecer todas las condiciones de los factores de nutrición, digo de crecimiento, para que pueda tener esa cantidad. O sea, es poco probable. Pero la pregunta es si ustedes pueden restablecer esto, ¿es sí o no? Sí. Sí. Pero si pueden obtener la misma gráfica, imposible o es poco probable. No sé si imposible, pero poco probable. De todos modos, lo que me interesa a mí es que ustedes entiendan la curva. ¿Alguna duda, chicas? Sí. Sí, ¿cuál? Sí. Yo estaba hablando de que si llegaba o no, usted decía que la curva no iba a ser la misma porque era menos cantidad. ¿Se le puede agregar a eso o ya no se toca más el cultivo, digamos, se le puede agregar más colonia o ya no? No. O sea, ya una que tendríamos que tener, acuérdense, Sería uno nuevo, digamos. claro, tendría que hacer yo lo que haría es uno nuevo directamente, o sea, esto nunca, yo lo digo, era para ver si entendieron la curva. Sí. Esto nunca se hace, nadie vuelve a hacer un recultivo. De última, cultiva en otro medio y hace la Pero sí se puede hacer. Sí, en teoría sí. O sea, en el laboratorio vos podés hacer lo que vos quieras, pero el resultado no es el mismo. Y acuérdate que si vos que los factores tienen que ser exactamente lo mismo, los factores de crecimiento, y tiene que ser la cantidad inicial la misma. Porque esta curva se supone que yo, por ejemplo, a partir de, supongo, hace dos bacterias, que llegué acá a 1000, ya un valor tonto. Entonces yo, si hago acá de nuevo lo mismo, tengo que tener dos cosas imposibles de poder calcularla y tener la misma altura, o sea, hasta 1000, y después bajar. O sea, aparte son, digamos, el crecimiento de las células va a cambiar, porque ya son células viejas, ya son células que van, mientras más jóvenes son, obviamente es más factible, son más viables, pero la célula, por eso está siendo más vieja, a veces se hace más resistente o a veces también más frágil. Ya de por sí, ya con el tiempo las células mueren por apoptosis, porque ya digamos que como nosotros, como nacemos viejos, pero morimos. La bacteria pasa exactamente lo mismo. ¿Se entiende o no? Sí. Entonces, hacemos la gráfica de la población bacteriana en función del tiempo. Vamos a tener una cantidad inicial de bacterias
las que vamos a sembrar, y esas bacterias van a llevar un tiempo, o van a tener un tiempo de adaptación al medio, etcétera, etcétera, que va a ser la fase de latencia o de síntesis, o la fase de hasta que llega un momento que va a empezar la división propiamente dicha, y vamos en una curva ascendente. Acuérdense, esto es una recta, ¿sí? Y acuérdense que hay una curvita ahí, entonces de acá hasta acá es una recta. ¿Por qué la recta? Porque hay una división binaria de cada célula, o sea, hacemos una recta que es una función exponencial, se llama. Entonces, cuando alguno de los factores se alteraron, va a comenzar la etapa, la fase estacionaria, que es la fase en la que la célula deja de reproducirse en grandes cantidades y también empiezan a morir. La cantidad, ¿por qué el equilibrio? Esa es la pregunta del parcial siempre. ¿Por qué el equilibrio en la fase estacionaria? ¿O por qué se produce en la fase estacionaria? La respuesta es porque la cantidad de bacterias que crecen es la misma que mueren. Porque esa es la explicación, digamos, lógica, matemática, y es lo que en realidad pasa. Cuando la cantidad de bacterias comenzaron a aumentar, que mueren, empezaron a aumentar, ya entramos en la fase de muerte. ¿Se entiende? Sí. Entonces, si ustedes quieren finalizarla, si la finalizan, déjenla así, sin nada. Y si no, si la llevan hasta el punto, crucenla acá en la recta. ¿Se entiende? Sí. ¿Qué más tenía? Muy difícil. ¿Alguna duda, chicos? No. Entonces, síntesis. Lo que vemos es lo que es el metabolismo. El metabolismo sería las reacciones de síntesis o la degradación de los componentes celulares, cuando se producen reacciones bioquímicas. En el crecimiento bacteriano, teníamos que una bacteria se divide en dos células hijas. Entonces esto va a llevar a una gráfica. Esa gráfica se va a hacer siempre población bacteriana, también el número de bacterias, unidad formada de colonia, lo que usted quiera, en función del tiempo. O sea, cómo es el número de las bacterias a medida que pasa el tiempo en un cultivo. Siempre en un cultivo. Que pasó en un parcial que le preguntaba ¿cómo es la gráfica? Es una pregunta retonda y no la contesto creo que nadie. ¿Cómo era la gráfica de la curva de crecimiento en un bueno, algo así como en el laboratorio en el que teníamos la muestra y el medio de cultivo listo para el crecimiento? Todos hicieron la gráfica. ¿Y pasa algo si yo tengo la muestra en un lado y el cultivo en otro? No. Y es pregunta tonta, pero algunos no la supieron contestar. O contestaron con la gráfica. No, directamente la respuesta es todavía no se hizo cultivo, entonces no hay ni siquiera una fase de adaptación. O la otra pregunta, por ejemplo, pues justamente era así: ¿qué pasaba si yo estaba en la fase, la curva era una fase exponencial y en un determinado momento se alteraron algunos de los factores de crecimiento bacteriano? ¿Qué pasa ahí? Comenzamos la fase latente, la fase estacionaria. Y la otra pregunta era: ¿en qué consiste la fase estacionaria? ¿Cuál es la fase de muerte? ¿Por qué se produce la fase de muerte? Etcétera. Entonces, esto creo que es lo que yo quiero que ustedes entiendan, que siempre, acuérdense, siempre la gráfica va a comenzar siempre va a comenzar desde un valor sobre cero, y nunca, otros también me hicieron la gráfica así. Respetaron esto, pero no la hicieron así. Vamos a hacer así. ¿Está bien eso? No. ¿Qué faltó? Una fase. Siempre son sí o sí las cuatro fases. Esta, la de la síntesis y la latencia, la exponencial, la estacionaria y la fase de muerte. ¿Estamos? Y esto, bueno, sí, por ahí a veces el problema estaba en que la cortaban o no la cortaban, pero
Si la dejan abierta, bueno, se va a entender justamente por lo que decía hace un rato. Porque de ahí puede ser que esa bacteria se recondicione, se recuperen las condiciones de viabilidad, entonces la bacteria va a volver a seguir creciendo y entonces la curva va a seguir en ascenso. Entonces, esta fecha de acá es del tiempo y la aquella es de la cantidad de bacterias, la cantidad de colonias. Esto, N es el número de colonias o de bacterias. Por eso decía, pueden usar el número de colonias, número de bacterias, unidades formadas de colonias. Lo que me interesa que ustedes vean digamos, la cantidad de bacterias, o sea, en número o en colonia, el número de bacterias o de colonias. Ya conoce siempre que comenzamos por sobre cero, que nunca la curva es recta, o sea, nunca se va a producir el crecimiento de una sola vez. Aparte, otra de las cosas que también por ahí se puede hacer una curva así. ¿Esto está bien? No. Algunos siempre una curva así, en el parcial. O en el final también. Entonces esto nunca puede ser. Esto me está diciendo a mí que en determinado tiempo se puede hacer cada 2 horas, todas las bacterias crecieron. Y es imposible. Ya acuérdense que el crecimiento es 1, 2, 4, 7. Lleva un tiempo. Nunca va a pasar esto. Esto también algunos lo hacen directamente así, al revés. Pero te dan todos los errores que a veces cometen en la gráfica. Esto podría pasar si supóngase que yo le meto en el incinerador el medio. Entonces, ¿qué va a pasar con la bacteria? Se acabaron todas fuera en el acto. En el acto, pero capaz que en el acto, porque hasta que se caliente, todo eso va a llevar por lo menos segundos y esto nunca va a ser una recta, sino va a ser quizás una recta, pero va a ir, digamos, aunque sea ligeramente inclinada, pero nunca va a ser, ahí va a haber una variación de tiempo. Entonces, esas son las formas que la gráfica se tiene que hacer. Las que no se tienen que hacer también se las digo. Pero quiero que se queden con esta, que las entiendan bien. Ahí estamos. Bueno chicos, ¿te gustamos la hora? Profe, tenemos que pagar la fotocopia, ¿no? ¿Y si quieren? Me gasté 5.000 pesos, encima me sobraron 10, así que ya 1.000 pesos me quedaron de... Chicos, 2 cosas. Una, acuérdense, estar haciendo los grupos ya para la exposición. No se duerman, no, acuérdense que se lo dije hace un montón ya. El grupo y los temas los tienen en el teórico anterior. Los temas que ustedes tienen que distribuirse así. Ya tenemos un grupo y queremos elegir la enfermedad hepática. Bueno, pero pónganse ustedes de acuerdo para que eso manejen entre ustedes, porque tienen que ver que no coincidan los mismos temas. Chicos, se escuchen una cosita. Entonces, creo que tengo un teórico más para la semana que viene, o hacemos un repaso, ¿sabes? Y después ya empezamos con la exposición. Acuérdense, enfermedades de la boca, enfermedades digestivas, enfermedades respiratorias, enfermedades urogenitales o genitales, urinarias, como quieran. La cuestión es que tienen que entrar, ustedes tienen que repartir los temas. Y como les decía, esto tiene que ser un trabajo inclusivo en la que van a aplicar lo poco que vimos, digamos, en teórico, más lo que ustedes investiguen. ¿Estamos? Otra cosa, acuérdense el tema del lunes 9. Creo que ya está organizando el Instituto de la Exposición. Si ustedes vienen, yo pasamos a una de las clases para el lunes. Ya lo ponemos como la clase del lunes, que podría ser el micro. Y bueno, yo los voy a acompañar. Ya les dije que lo que necesiten, si está en mi alcance, les puedo prestar, les puedo conseguir. No sé, hasta puede ser por ahí, a lo mejor si se le ocurre a alguno hacer bioseguridad. La idea es que salga de ustedes, pero bueno, yo les tiro cosas como para ayudar. Por ejemplo, si quieren equipos de bioseguridad, se los puedo prestar, se los consigo. Digamos que cofia, todo lo que se utiliza para hacer una buena una muestra o algo como sucede en COVID. También, como les decía, tengo algún parásito para prestarle. Y después, bueno, lo que se pueda conseguir, se consigue. Así que ustedes pongan los temas, preparen todo y tiene que ser algo atractivo también, porque algunos piensan en juegos, pueden ser crucigramas, algo que le llame la atención.
exponencial y que obviamente va a quedar bien en el laboratorio. Eso nomás, lo que quieran pagar, acá está la caja abierta.